la reacción que ha de tener el Estado y la sociedad conforme las respuestas que el ordenamiento jurídico regula o prevé al respecto, ¿no? Lo que posibilita esa legitimidad. De ahí, como bien se dice en la doctrina, el derecho penal lleva consigo, llevará siempre la siguiente encrucijada. Va a proteger bienes jurídicos afectando bienes jurídicos, pues todos estos que son finalmente objetos de tutela punitiva, a partir de ese catálogo de vocación humanista de la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, es que afecta a otro bien jurídico que también está tutelado en la norma a partir del artículo 151 del Código Penal con respecto al delito de coacción, luego viene el secuestro y todas estas incorporaciones vía el decreto legislativo 1410 y los delitos de acoso, ¿no? Entonces, esta es la paradoja del derecho penal, pero que es por una parte práctica y por otro lado es ciencia. Es pues, finalmente ciencia cuanto la dogmática como el instrumento que se ha previsto, que se ha construido a partir del el especialista, a partir del doctrinario, para elucubrar criterios interpretativos válidos y legítimos del derecho penal. Para eso, obviamente, se hace uso de todas estas categorías intrasistemáticas que, ligadas de manera político-criminal, afinan y componen o vienen a integrar todo lo que nosotros hemos de entender por la teoría del delito. Entonces, es el único medio de control social que permite la privación legítima de la libertad es el derecho penal y también el derecho procesal penal. Dicho esto de otro modo, según el sistema penal, dentro de un Estado constitucional de derecho, solamente resulta válido o legítimo la posibilidad que se pueda afectar las libertades fundamentales ónticamente y normativamente recogidas a través de una resolución judicial de condena. Esto es luego de haber pasado por un interprocedimental donde se ha destruido el principio de presunción de inocencia. Y ahí se da finalmente la afirmación de culpabilidad, pero también entendiendo nosotros que hay esa diferencia y por eso que nosotros basaremos propiamente nuestro desarrollo expositivo conforme las temáticas bastantes y diversas que nos alcanzaron desde CEFOCAP en lo que se refiere a la culpabilidad. La culpabilidad en términos sustantivos y la responsabilidad en términos procesales. Ese grado de reprochabilidad que recae sobre una persona por haber cometido un injusto. Esa acción o omisión típica penalmente dijo. Pese a haberlo sabido de antemano, haber tenido esa tipicidad legal al momento de su comisión, su perpetración por acción y por omisión, y a tener la posibilidad de amoldar su conducta conforme al directivo de conducta contenido en la norma. Nosotros ahí es donde haremos ese contenido de la culpabilidad en sentido individualista, en sentido de reproche personalísimo que recae sobre la persona, tanto para autores y para partícipes, ¿no? Dentro del marco de teoría del delito, lo que significa autoría y participación, y lo que también viene a cubrir en extenso lo que significa el principio de imputación necesaria, ¿no? Obviamente, lo que estamos señalando en este momento, que otra cuestión distinta es el principio de culpabilidad en cuanto a la vinculación anímica del autor con su hecho. Esto es algo importante, entonces, la distinción entre el injusto y la culpabilidad. Creo que luego, después de tantos años de discusiones entre causalistas y finalistas para dar cabida a un contenido ontológico de la acción, dentro, fuera, más allá de lo normativo o fuera del topoy o del ámbito de protección de la norma, lo más importante que luego se fue evolucionando por parte de la dogmática es la separación entre el injusto y la culpabilidad. Y es que en la acción, que para que nos interese, tiene que ser relevancia jurídico-penal, previamente identificar a una persona, hombre o mujer, libre, consciente, con grado de conciencia, discernimiento y voluntad, y libertad, disculpen, que son los predicados fundamentales para hablar de una acción en contenido o relevancia jurídico-penal, y como bien te dicen, dentro de la manifestación de personalidad de autor o conforme su grado de espiritualidad. Solamente cuando penetra e ingresa al ámbito de protección de la norma. Bastante de ellos no interesa la causalidad, no interesa los fenómenos de la naturaleza, no interesa el azar, la causalidad, el destino, qué chiripa o qué mala suerte tienes. Sino que toda esa lesión, la muerte o las lesiones de unas personas, sus privaciones de libertad, sus finalmente sustracciones a sus bienes, deben de responder a los ámbitos de organización, ámbitos personales, pero que cada uno tiene dentro de un Estado constitucional de derecho.
Entonces, el injusto y la culpabilidad, primero el injusto, la acción, la omisión, dentro de la categoría de la tipicidad, y es ahí donde pasan ahora a formar parte de dos elementos esenciales, pero ahora son tres, ¿no? Primero, el dolo y la culpa, que dentro de un concepto psicológico o determinista, la culpabilidad formaban parte de ella. Esto es el grado de direccionalidad intencional que lleva a una persona para la comisión de un acto luctuoso. La lesión a la puesta en peligro un bien jurídico, que solamente los causalistas veían un mayor grado de punibilidad o únicamente centraban su punibilidad en la consumación. En la visión finalista, ya donde el dolo y la culpa forman parte del justo, de la tipicidad, es ahí donde se da contenido a estos dos elementos. Ya la persona cuando realiza una acción o cuando no la realiza, finalmente sabe las consecuencias que se pueden devenir o que se pueden desencadenar de su acto, de su acción o omisión. Lo que no podía revelarse de manera rígida, formal, o mejor dicho, válida o legítima, en una no intencionalidad, en no direccionalidad a la causación de un resultado exteriorizable o modificable en el mundo fenoménico, dentro de un punto de vista causalista, ¿no? Entonces, de hecho, una visión de la teoría del delito de la bidimensional dentro de la posición finalista, los cuales de cierta manera influencia de manera categórica y notable en la construcción del Código Penal de 1991, es donde dolo y culpa vienen a fincarse en la tipicidad, ¿no? En la tipicidad subjetiva, ¿no? Ya obviamente hemos hecho alusión en otras exposiciones con ustedes, con esta institución tan prestigiosa como CEFOCAP, en lo que importan las posiciones del tipo penal, dentro de la categoría del injusto, ¿no? Dentro de la categoría del injusto. Dicho esto, entonces tenemos dos elementos a los cuales en la doctrina dogmática pueden revelar un mismo sentido terminológico, ¿no? Por eso prefiero hablar de reprochabilidad o imputación individual, o como dice Roxy, en una supracategoría intrasistemática de la responsabilidad, pero no se olvide que hay una diferencia entre la culpabilidad en términos sustantivos y la responsabilidad en términos procesales. Lo hemos dicho, no sé si somos reiterativos con ellos, en que las personas inimputables, inclusive los infractores de la ley penal mayores de 14, también cometen injustos. Esto es, las consecuencias jurídicas al delito no solamente es una pena, sino también una medida de seguridad. En tal sentido, el inimputable que padece de una grave anomalía psíquica y así afecta bienes jurídicos de terceros, va a ser objeto de un reproche, pero no al carecer de imputabilidad, esto es la imputabilidad, y luego hablaremos de eso, de un términos probatorios, en una jurisprudencia ejecutoria que hemos recogido al respecto, capacidades psicofísicas mínimas que debe tener la persona para poder adecuar su comportamiento conforme a lo que la norma espera de él o de ella. Entonces, también comete un acto luctuoso, eso es la pena y las medidas de seguridad, ambos son consecuencias jurídicas al delito. No puede existir penas sin delito ni tampoco medidas de seguridad sin delito. No puede, no lo pueden sin el delito. No puede existir finalmente. Ambos son reacciones jurídicas al delito, que parten desde consideraciones político-criminales distintas. Es una cuestión distinta, saber, pero ambas confluyen en un ámbito sentido. Igual, ambos responden a retribución, al margen que las penas privativas de libertad. Va más allá de la prevención especial, positiva y negativa, a su vez. En cambio, la medida de seguridad se dice que solamente despliega efectos preventivos positivos especiales. Esto es solamente a la supuesta rehabilitación o curación o tutela de esta persona que padece de una grave anomalía psíquica, de una grave enfermedad mental y no está en posibilidad de adecuar su conducta conforme a un grado de conocimiento normal de cualquier sujeto de las diversas normas que se encuentran constituidas en el Código Penal, en las leyes penales especiales, ¿no? Entonces, dicho esto, nuestro ordenamiento jurídico viene a regular dos reacciones jurídico-penales o consecuencias al delito. Una pena, una mediación. La pena persigue fines preventivos generales y preventivos positivos especiales. Preventivos generales en cuanto a la intimidación y la disuasión al colectivo frente a la imposición de la norma, que los cuales a los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que a pesar de que ha apelado bastante el legislador y el Poder Ejecutivo a los fines preventivos generales de la pena y al fin retributivo de la pena, no se han generado las consecuencias que se derivan de ello. Esto es, muchas personas muy proclives al delito y que no son psicóticos, pueden ser psicópatas, eso puede ser, ciertos behaviorismos o ciertamente conductivismos que pueden alargarse dentro del distanciamiento de los patrones sociales formales que significan tutelar y respetar propiamente los bienes jurídicos de terceros.
hasta llegar a la pena de cadena perpetua de 35 años, no inciden de sobremanera o de manera significativa en la intimidación, en la disuasión, ¿no? De ahí que hemos dicho que cuando hacemos nuestros estudios de derecho procesal penal, vemos que la persecución penal viene a generar el mayor foco de atención ante el fracaso de la política criminal punitiva. El fracaso de la política criminal punitiva en cuanto a la exasperación progresiva y permanente de las penas, sin que ello haya sido reflejado en una reducción de los índices de criminalidad en nuestro país, ¿no? Entonces vamos reflejando y vamos deteniéndonos en algunos elementos, categorías intersistemáticas de la teoría del delito, que hemos apuntalado siempre y también a través de ese FOCAP, que estos tienen que ser analizados de forma preclusiva, one by one, uno por uno, de forma cancelatoria, ¿no? En la acción vemos finalmente las categorías de grados de inconsciencia, la grave alteración de la conciencia. Hay de cierta manera una relación sistemática entre los conceptos de acción y culpabilidad. Yo, o de mi parte, no renuncio a contenidos ontológicos de la culpabilidad o el reproche personal, porque en un Estado constitucional de derecho donde rige la diversidad, no todos somos iguales. Finalmente, otra cosa es que debemos ser tratados iguales por la ley con nuestras diferencias, tratados iguales conforme sus desigualdades. Finalmente, tenemos una estructura socioeconómica y cultural muy diferenciada. Es interesante lo que ya planteó hace muchos años atrás Zaffaroni en cuanto a una culpabilidad por vulnerabilidad, ¿no? Hay personas que son más vulnerables al sistema, que ha tenido mayor grado de aprehensión educativo, cultural, se refleja un mayor reproche de culpabilidad que en la que ha tenido finalmente un acceso mínimo al sistema del Estado de Derecho que tiene que procurar el Estado social en cuanto al asistencialismo educativo que debe existir a todas finalmente las capas sociales por igual. Bueno, son estas deficiencias que tenemos en nuestros estados latinoamericanos y dudo mucho que puedan ser resueltos en base a algunas propuestas políticas que por ahí se están tejiendo o enlazando o tendiendo de puente comunicativo hacia la sociedad. Entonces, primero la acción, vamos a esos grados de conciencia, de libertad y de direccionalidad conductiva, de que todo tiene que salir de acá, de la mente del sujeto, del criminal mind, y poder exteriorizarse o no a través de una conducta, porque no sabemos muy bien, perfectamente, que en los últimos tiempos y desde inicio del Código Penal se fueron tipificando algunos actos ya que van más allá de los típicamente preparatorios, con lo que es el grado de la apología al delito, unas reformas interesantes, 316 y se incorpora el 316 a la apología al terrorismo y propiamente la conspiración, ¿no? A la rebelión y la sedición y a la conspiración propiamente en el tráfico ilícito de drogas, tercer párrafo del artículo 296 de la parte especial del Código Penal, y lo que significa la conspiración y la apropiación al sicariato, que conforme el grado de ejecutorias y cierto grado de doctrina, se habla de una coautoría anticipada. Y esto lo decimos muy importante en el sentido de que nuestro Código Penal lo que viene a construir es un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto, ¿no? Dicho esto de otra manera, en un Estado social, en un Estado democrático de derecho, una persona, un ciudadano, hombre o mujer, al margen de su postura sexual, solamente puede ser finalmente objeto de sanción cuando ha cometido un injusto, cuando ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico, conforme el artículo cuarto del título primero del Código Penal, que dice a la letra lo siguiente: toda pena requiere la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico. Claro que hay bienes jurídicos finalmente de grado material y otros espiritualizados. No se olviden que el Código Penal ha construido el interés jurídico penalmente tutelado, incorporando, mejor dicho, cobijando y estructurando ciertas familias delictivas como la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, lo que sería el orden socioeconómico, financiero y monetario, lo que es la seguridad, la paz y la paz pública, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y los que son bienes jurídicos institucionales, y los otros eran macrosociales o supraindividuales. Es ahí donde los últimos son de grado de espiritualidad, porque no son perceptibles finalmente por los sentidos, pero cuya mácula constructora obedece a los criterios político-criminales que han de emerger del sistema republicano de derecho en base a las funciones que debe realizar el Estado de manera eficaz y eficiente sobre todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, este es lo que significa el bien jurídico. Entonces, una persona solamente puede ser sancionado por lo que hizo y no por lo que es. Era un tonto, un desgraciado, un inútil, será un ocioso, un vagabundo, pero mientras que no comete un acto constitutivo de delito,
de algunos que se encuentran regulados en el Código Penal o leyes penales especiales y que estaban vigentes al momento de su comisión, no puede ser objeto de sanción. Y siempre sabedores todos nosotros que la norma penal se aplica de manera ultraactiva. Esto es la única forma de poder garantizar la aplicación legítima y justa del ius puniendi estatal. Y esto conforme a los principios, las funciones reguladoras de la tipicidad, porque la tipicidad tiene una función informativa, motivadora y disuasiva a la vez. Informadora y motivadora, porque le da una información a todo el ciudadano. Ah, por si acaso, a partir de ahora, estos actos luctuosos, feminicidios, pueden llevar pena de cadena perpetua, lo que es la trata de personas, etcétera, ¿no? Lo que son los delitos de explotación sexual y laboral, ¿no? Lo que implica ahora cometerse los actos ilícitos de la colusión ilegal, del peculado, de la malversación de fondos en contextos del COVID-19 o de pandemia, que es una circunstancia agravante. Y la intimidación no solamente hay de verla en la pena privativa de la libertad, sino que ya de hace tiempo atrás, y al margen, que ya el inicio o la sanción del Código Penal de 1991, lo que significaba las penas limitativas de derecho. Entre ellas está la pena de inhabilitación, que conforme estas reformas también de la 31.178, en su momento que también surgió, apareció con una ley que no recuerdo exactamente el nombre, que tiende finalmente a ejercer mayores dosis de prevención y represión en lo que es los que son los educadores y el tema de MOVADEF del terrorismo. También es un instrumento, es una pena de bastante dosis de aflicción, porque puede significar en algunos casos que algunas personas pueden privados de realizar o desarrollar, ejecutar un determinado oficio o cargo y ya de por vida, ¿no? Cuando a veces preguntamos en nuestras clases de Derecho Penal Parte General, existen hoy en día ahora dos penas o dos clases de sanciones a perpetuidad. Uno es la pena cadena perpetua, conforme al artículo 29 de la parte general del Código Penal, y otra es la pena de inhabilitación perpetua, creo que es en los artículos 36 o 38, 39 de la parte general del Código Penal, también conforme a las reformas dos anteriores que se habían producido, que se ha ido extendiendo, sobre todo en el ámbito del crimen organizado y en la subversión y el terrorismo, ¿no? Entonces, la intimidación y la disuasión no solamente hemos de verlo en la pena privativa de la libertad, sino en otro tipo de penas que también suponen la restricción o la privación de realización de derechos fundamentales, y uno de ellos el derecho al trabajo, en la cual esta persona, el agente, el sujeto infractor de la norma, queda impedido, queda prohibido, inutilizado para poder seguir realizando o desarrollando cierta profesión, oficio o cargo, siempre y cuando se haya valido de este cargo, oficio o profesión para la comisión del injusto, sea pues, finalmente para el tema de la apología al delito o la apología al terrorismo. Entonces, la, las mayores dosis de punición y esa política criminal que tiende finalmente a hacer bastante uso de la prevención general negativa y de la retribución, no solamente hemos de verlo en la pena privativa de la libertad, sino también en la pena de inhabilitación, que tiene finalmente un grado de aplicación muy importante en los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones como pena conjunta. O sea, van de la mano con la pena privativa de libertad y conforme los acuerdos plenarios previstos en la materia por parte de la Corte Suprema, estos se aplican en simultáneo. Se los había a pensar, bueno, se le impuso 15 o 12 años de pena privativa de libertad por delito de peculado o de enriquecimiento ilícito o de colusión ilegal, y que recién luego de los 12 o 15 años que cumplió, vayamos a ver que los tiene que cumplir o no por entero. Y recuerdo que con CEFOCAP también en su momento hemos estudiado el tema de los beneficios penitenciarios y en el ámbito del crimen organizado, delitos duros, delito de sangre, lo que es el feminicidio, ya los derroteros finalmente del ius puniendi estatal ha significado en este caso la proscripción de ciertos beneficios penitenciarios. Esto es, hay una superposición, mejor dicho, disculpen, corrijo mis palabras, se privilegia o se priorizan, son grados de prioridad los fines preventivos generales o la naturaleza retributiva sobre los fines preventivos especiales de la pena. Porque aquellos que dan la posibilidad, como los beneficios de semilibertad o liberación condicional, que permiten un egreso anticipado de la prisión, lo que hace es favorecer o ampararse a través de los fines preventivos especiales de la pena. Porque tienes que, olvídate de los beneficios penitenciarios, lo que se está dando cuota o prioridad en los últimos tiempos es a los fines o la naturaleza retributiva de la pena, a los fines preventivos generales negativos de la pena. Entonces, no solamente afinquemos nuestra mirada, nuestro punto de atención y nuestra concitación de interés en la pena privativa de la libertad, sino también
en lo que significa la pena de inhabilitación, al margen también en este contexto de la pandemia, que interesante lo que significa la pena de vigilancia electrónica personal. Ya tiempo atrás lo habíamos dicho, ¿no? Así como teníamos, al margen de que la pena de vigilancia electrónica personal se había estatuido, creo que el año 2010 o 2011, recién se reglamentó, fue objeto de reglamentación finalmente en el año, creo que no sé si 2016 o 2017. En este contexto de la pandemia había que hacer una redefinición del modelo político criminal, ¿no? En base a una vocación humanista. Y esto implicaba, aparte ya de la reglamentación, una mayor posibilidad de hacer uso de la pena de vigilancia electrónica personal. Si ya decíamos, y creo que no complementamos la idea, que las medidas de coerción personal, de naturaleza, coerción procesal, naturalezas personales, ya teníamos finalmente lo que significaba el arresto domiciliario, ¿por qué no también realmente la pena domiciliaria? Pero bueno, no tanto la pena domiciliaria, sino la vigilancia electrónica personal, el uso de los grilletes, el uso de la ciencia y la tecnología tiene que estar para en servicio de la humanidad. Y sí que a veces pues no es necesario hacer uso de la pena privativa de libertad al margen de los sustitutivos penales, como lo que es la suspensión de ejecución de la pena, la reserva de fallo condenatorio y la exención de pena, sino también, finalmente, ante injustos un poquito más graves, pero no tanto, en los cuales puedan suplirse el grado de control y ciertas reglas de conducta a través del monitoreo que se realiza a través de los grilletes y dispositivos electrónicos. El modelo político criminal, de cierta manera, había que redefinirse en el contexto de la pandemia, cuando en la primera resolución número 1, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como finalmente la OEA, Organismo de Estados Americanos, dispuso finalmente que los estados vayan aquilatando, vayan analizando y vayan haciendo finalmente algunos ajustes o reajustes en el modelo penitenciario y legal a efectos de evitar que las prisiones o los establecimientos penitenciarios se constituyan, en otras palabras, unas morgues o finalmente cementerios, dado la evidente finalmente sobrecongestionamiento que existe, la tuburización que es patente en los establecimientos penitenciarios. Yo no les entiendo, algunos creen que con la prisión o con la pena privativa de libertad van a arreglar los conflictos que se dan en nuestra sociedad. Obviamente hay que hacer uso de ella. Como bien lo dicen en la doctrina alemana hace muchos años, el derecho penal es una amarga necesidad en sociedad imperfecta como la de los hombres y mujeres, son mujeres y hombres, porque hoy en día hay que tener un poco de cuidado y no se piensa que cuando decimos hombres también estamos incluyendo el género femenino, pero bueno, para ser más específico decimos hombres y mujeres. Entonces creo que había unas reformas interesantes en el contexto de la pandemia en cuanto al sistema sancionador y poder hacer uso finalmente de la vigilancia electrónica personal. Obviamente esa dotación de equipos tiene que requerir un presupuesto por parte del Estado, hay que invertir en ello, porque esa creencia de que sale más ahorrativo meter a todos a la cárcel, ese realmente es un mensaje totalmente equivocado y falaz. Más aún cada preso, y sobre todo lo que tienen que ser los sentenciados y no propiamente los presos preventivos, que aún rige el principio de presunción de inocencia, se hacen y rogan un gasto finalmente al Estado, ¿no? Cada uno hay que ver su manutención y esto va engrosando finalmente el presupuesto del Estado. O sea, todo quiere arreglarlo a través de la prisionización y el punitivismo, y creo que están totalmente equivocados, al margen que obviamente que ante delitos graves cometidos por integrantes de organizaciones criminales, actos de corrupción protagonizados por altos funcionarios públicos y delitos de sangre bastante finalmente execrables, aún pues sobre ellos tiene que recaer a sus autores o partícipes la pena privativa de la libertad conforme a los contornos punitivos que han de avisorarse, desprenderse, identificarse de los diversos marcos punitivos que se encuentran regulados en la parte especial y en la ley penal, el decreto legislativo 1106, ¿no? Lavado de activos, crimen organizado y minería ilegal. Dicho esto, creo que esta es una visión de una política criminal integral de lo que implica el delito y la sanción, ¿no? Pero bueno, habíamos señalado minutos atrás que habíamos escogido o que habíamos optado en este caso de hacer un análisis profundo, lo más profundamente posible, con respecto al principio de culpabilidad. Recogimos unas diapositivas que se estructuran ya tiempo atrás de un gran tratadista, Ormazábal Malaré. Me parece que también tenía unos escritos con un gran catedrático chileno, pero que radicó mucho tiempo en España, el doctor Juan Bustos Ramírez, ¿no? Y ahí nos está graficando cómo es que debemos de entender finalmente el principio de culpabilidad. Pero yo quiero hablar del principio de culpabilidad y por otro lado
y ya finalmente hacer mención de lo que significa el reproche personal o la imputación individual, por esa supracategoría que dice Claes-Roxin, lo que es la responsabilidad. Pero en términos sustantivos, no en procesales, no se olviden, que para que pueda recaer una pena, una medida de seguridad por quien ha cometido un injusto, una acción o omisión típica penalmente antijurídica, se requiere necesariamente acreditar su responsabilidad penal en términos procesales. No se olviden, la presunción de inocencia no solamente tienen los imputables, sino también los inimputables, ¿no? También los inimputables, finalmente, por lo tanto, ahí es para poder ser objeto de sanción, tienen que destruir su presunción de inocencia, que es de juris tantum y no juris de juri. Ajá. Y obviamente que en el caso de la medida de seguridad no solamente basta la acreditación de un injusto cometido por esta persona, sino a su vez también que se pueda revelar un pronóstico de peligrosidad de la forma como cometió el delito de cara a futuro. Creo que esos pronósticos peligrosistas resultan siendo muy difíciles y muy complicados a la luz de la ciencia, de la psicometría, de la psicología. ¿Hasta qué punto finalmente los versados en estas materias pueden establecer con toda vulgar o rigurosidad cuál es finalmente el tiempo en el cual se estima o se pronostica que esta persona todavía finalmente va a seguir cometiendo delitos, disculpe, una suerte de proclividad? Al margen que nuestro derecho penal es un derecho penal del acto y no una culpabilidad del carácter, ¿no? Lebenseinführung Schuld, como dicen los alemanes, no, sino es un derecho penal del acto. Actus rea, mens rea, el acto clave y la mente culpable. ¿Hay una sintonía entre los? Por supuesto que sí. Primero se engendra realmente la ideologización, se forma la idea dentro de la mente humana, eso se exterioriza porque podemos, como decía, se llama Freud sobre Dostoyevsky, ¿no? El psicoanálisis, ¿no? Dostoyevsky abrigaba un sentimiento parricida, de me querer matar. Cualquiera de nosotros, de los mortales, si seamos o no tan respetuosos, algunos más que otros, de las normas de convivencia que tiene el Estado de Derecho, puede habernos pasado por la mente, fugazmente, si se quiere decir, la intención de, uy, a este lo mato, la mato, etcétera, ¿no? No voy a hacer con propiedad quién sería, ¿no? Pero todo quedó en la mente humana, felizmente, ¿no? Acá está la gran diferencia entre el ser humano y el animal, ¿no? Al margen que, claro, los animalitos también tienen, se dice, sus sentimientos, ¿no? A eso no me refiero a personas, solamente a cualquier tipo de animal. Mientras que el animal puede estar gobernado por el instinto, el hombre debe estar gobernado, y la mujer, por la razón. Cuando el instinto supera las bases de la racionalidad, de la razón, es donde a veces incuban algunos estas cuotas finalmente de violencia, y violencia que se expresa y manifiesta en la comisión de determinados actos luctuosos. Entonces yo prefiero hablar del principio de imputación individual para, por un lado, hablar de la reprochabilidad, que es una categoría estrictamente personal y que se valora después del injusto, y para dejar o reservar el principio de culpabilidad en cuanto a la vinculación anímica del sujeto con su hecho. Esto es lo que es el dolo y la culpa, como bien se dice acá. Dolo, culpa, hecho. Pero creemos si lo que dice precisamente, justamente, el Código Penal en el título preliminar, creo que es en el artículo 7º del título preliminar, no sé si me estoy equivocando, ¿no? Y dice así, el numeral 7º. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor, queda proscrita toda forma de responsabilidad por el resultado. Tiene que haber una vinculación finalmente anímica del autor con respecto a su hecho. Ello implica que para poder imponer una sanción, lo veo acá en una jurisprudencia, resulta imprescindible que durante la secuela del proceso haya quedado debidamente acreditado que el autor haya dirigido su comportamiento a menoscabar el bien jurídico. Lo haya dirigido. Bueno, en todo caso, tomando dos baremos desde la imputación subjetiva. Cognoscibilidad dolo y previsibilidad culpa, ¿no? Mientras que el sujeto es más consciente de lo que está haciendo, el que está generando un riesgo jurídicamente desaprobado para la intangibilidad o indemnidad de un bien jurídico, está actuando de manera dolosa.
Pero mientras que hay previsibilidad, pero no cognoscibilidad, está actuando con culpa. Y la mixtura es la preterintencionalidad, donde también acá se habla de los criterios de imputación objetiva, ¿no? Ciertos criterios reguladores, amén de fijar el ámbito de protección de la norma a partir de los componentes integrativos que el intérprete puede fijar con toda corrección cuando está ante una conducta provista de relevancia jurídico-penal. Este es nexo fuera del nexo de causalidad, sino lo que hemos señalado y siempre regulado, lo que implica finalmente la relación de riesgo. Ya no hay nexo de causalidad, causada del destino. Fue a darle la misiva, pues muy triste, ¿no? De que murió una persona, ¿no? El inferior jerárquico, un instituto armado, las fuerzas policiales, muchos policías han caído en este contexto de la pandemia, ¿no? Y finalmente, producto de ello, le da la misiva a la mamá que sufría de miocardio, ¿no? Falencias cardíacas. Le da la mala noticia a la señora ahí no más queda de un infarto, de un paro cardíaco. No le podemos atribuir un tipo de responsabilidad a este sujeto, ¿no? Tampoco aquel sobrino que ustedes han visto, pues que quiere tener el río rico, quiere finalmente llevar la vida fácil, es un ocioso. La sociedad genera feminicidio. Yo creo que ya estamos totalmente cortos de lo que significa el crimen, ¿no? Hay en nuestro país, y al margen de lo político, una carencia total del estudio criminológico. No hay las menores idea, nunca se dice cuáles son las causas y los factores del delito. Nadie nace delincuente. La teología del crimen fracasó en su estudio y su explicación de hace muchos años cuando empezó con Lombroso, con Ferrer o Garófalo. Es la sociedad la que produce delincuentes. Hay que reformar, no solamente tratar de reformar a la persona que comete un acto luctuoso, sino a la misma sociedad y al mismo Estado, realmente, que no propicie esos factores de inclusión social al margen de los atavismos o los conductivismos que pueden apreciarse en algunas personas, ¿no? De ciertas, finalmente, proclividades delictuales, ¿no? También dentro del marco de quienes han hecho ya de su vida una carrera criminal. La falta y dejadez al estudio criminológico, los factores, las circunstancias que lleven a una persona, hombre o mujer, a delinquir en sociedad, creo que es una anomia también, una disfunción, decía Durkheim, ¿no? Que tenemos en nosotros en nuestro sistema político y jurídico, que aún no se toma en serio para la lucha, solamente se habla de persecución y de represión, pero no se habla de verdadera prevención. Y esto es algo que lastimosamente yo dudo finalmente que vaya a tomarse en serio, sea cual fuese los resultados que podamos tener en los próximos días en estas elecciones del país. Y esto no es un tema político porque esto incide en el tema jurídico. Y la verdad que no he escuchado planteamientos políticos criminales realmente certeros que nos pueda llevar en un confín, un derrotero realmente preventivo en esta inseguridad ciudadana, en esta violencia estructural que arrastra a nuestra sociedad de hace mucho tiempo atrás, y la corrupción y lo que significa el crimen organizado. Como bien se dice otra ejecutoria, conforme al artículo 7º del título penal del Código Penal, queda proscrito finalmente la responsabilidad penal objetiva. Y constituye un principio general entonces que la pena requiere necesariamente la culpabilidad o la responsabilidad penal del autor, quedando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. El no pago de una sobretasa por importación no puede representar una intención de eludir el pago, fíjate, es total o parcial, de los tributos, siendo dicha omisión una obligación a deducirse y solucionarse vía extrapenal pertinente. Interesante lo que se dice, intención. Pues para mí el tema del dolo es conciencia y voluntad. No sé de dónde a veces algunos hablan de intención. En todo caso, hay propósitos, hay objetivos que se llaman elementos subjetivos de naturaleza trascendentes ajeno al dolo. Por ejemplo, cuando un homicidio se convierte en un asesinato. Ferocidad, lucro por placer o codicia o para facilitar u ocultar finalmente otro delito, ¿no? Como dice en otra ejecutoria, se requiere haber llevado a cabo la conducta típica. No basta la lesión o la puesta en peligro medio jurídico, producto finalmente de un huaico que se ha arrastrado a un vehículo así, golpea o choca frontalmente contra otro, producto de la naturaleza que lo está arrastrando y muere la persona del otro vehículo. No se le puede atribuir, sería responsabilidad objetiva por el resultado, ¿no? Y dice así, llevado a cabo la conducta típica descrita en la ley penal, elemento que no concurre respecto al procesado. De otro lado, en autos no se ha demostrado el nexo causal, la relación de riesgo entre los supuestos de hechos y el antes citado apoderado.
apoderado. Entonces, más adelante, lo que se dice acá, proporcionalidad, el tema de la proporcionalidad es un principio regulador de todo el sistema penal, derecho público sancionador. Un principio de proporcionalidad que tiene grado de concreción tanto por parte del legislador como por el órgano jurisdiccional. Por el legislador al momento de la definición de la consecuencia jurídica aplicable al delito. Para ello, la graduación de la dosificación de la reacción punitiva tiene que tomar en cuenta el grado de importancia del bien jurídico. Primero, partiendo supuestamente que la vida humana es el más importante, que la vida humana es el más importante. Luego, finalmente, tiene que hacerse alusión a la vinculación anímica, dolo o culpa. Cuestión distinta es esa mixtura de preterintencional, las formas y medios de su ejecución, el disvalor de la acción y el disvalor del resultado, y así tiene que finalmente el legislador, y en algunos casos lo hace el Poder Ejecutivo, dosificar o regular la consecuencia jurídica conforme penalidades mínimas y máximas que se estatuyen en los códigos penales, las leyes penales. No se olviden que la ley penal, para que esté en un verdadero tipo penal, tiene que tener una norma primaria y una norma de secundaria. La norma primaria que lo regula la conducta, matas a otro, omites prestar alimentos a tus hijos. Y tiene que tener una norma secundaria. ¿Qué es la norma secundaria? Es la norma de sanción, es la consecuencia jurídica al delito, donde solamente se habla de penas, porque en el tema de las medidas de seguridad habrá que recurrirse a una interpretación sistemática con los artículos pertinentes, la parte general del Código Penal, con respecto a las medidas de seguridad, que este acometido también es injusto, es un asesino en serio, un violador en serie, ¿no? Pero la gran diferencia es que esta persona padece de ciertos defectos finalmente personales que le impiden motivarse de acuerdo conforme al sentido de la norma y así amoldar su comportamiento conforme a lo que de esa directiva de conducta plasmado en la norma se pretende el ciudadano o los ciudadanos, es de no lesionar o poner en peligro el bien jurídico. Esa es la proporcionalidad por parte del legislador y el ejecutivo, y lo que es la proporcionalidad finalmente ya llevada al órgano jurisdiccional es tratar de dosificar la pena conforme a estos factores o indicativos que toman lugar al momento de la comisión del injusto, ¿no? Si fuese una tentativa es una cosa y otra cosa es la consumación. ¿Cuál es finalmente el grado de afectación al bien jurídico? Vayamos a ver si hay algunos delitos sexuales, cuanto a las pericias psicológicas, psiquiátricas u otros, ver las secuelas desadaptativas, emocionales, y que afectan finalmente y lo disoció. Hay una disociación finalmente del sujeto que ha padecido de estos actos luctuosos tan graves. Entonces la proporcionalidad es importante, seguramente ustedes ya habrán recibido la información respondiente en lo que se llama las medidas de coerción procesal, sobre todo en la pena privativa de libertad, disculpen, en lo que es la prisión preventiva. Y lo que implica un primer apartado de este principio de proporcional es el principio de idoneidad. ¿Qué significa el principio de idoneidad? Que se esté persiguiendo un fin constitucionalmente legítimo. El único fin constitucionalmente legítimo para mí, no sé si ustedes compartan o no esta opinión, es que el derecho penal debe perseguir única y estrictamente la protección de bienes jurídicos. Y bienes jurídicos construidos de manera material, finalmente, y no etérea, y no a través de una fuerte dosis cargada de subjetivismo que lleva finalmente a contenidos etéreos llevados muy a la moral, a lo ética. De hecho, que toda conducta delictiva, lesiones, secuestro, extorsión, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, genera un reproche ético-social. Pero no toda conducta que merece un reproche ético-social merece ser constitutivo de delito. Ahí siempre entendiendo bajo los principios reguladores de un derecho penal democrático que implica de subsidiariedad y de fragmentariedad y de última ratio. Creo que ya lo hemos dicho tiempo atrás con CEFOCAP. Hay que hacer uso del derecho penal cuando los otros medios de control social se vuelven ineficaces, no son inoperantes. Ahí no nos queda otra opción que finalmente intervenir a través del jus puniendi estatal. Siempre un fin constitucionalmente legítimo, su principio de necesidad, que no exista una dosis, finalmente una sanción que pueda generar o reportar las mismas consecuencias que queremos, pues puede ser en unos casos no necesario la pena privativa de libertad y vamos a los sustitutivos penales. Esto es a una suspensión de ejecución de la pena, aunque estos mecanismos también, creo que no propiamente la reserva del fallo, han sido finalmente proscritos en los casos de violencia familiar y mensajera. Bueno,
Es una cuestión que también nos lleva a discutir. Yo no estoy de acuerdo con ello. Pues lo que importa es el contenido del injusto, al margen de quién es el titular bien jurídico afectado por este acto constitutivo de un ilícito penal, ¿no? Entonces, si lo puedo hacer a través de una reserva del fallo, suspensión de ejecución de la pena, puedo hacer, o en todo caso, la conversión de pena privativa de libertad a, finalmente, prestación de servicios comunitarios, una conversión de la pena, pues muy bien, ¿por qué no? Acudamos finalmente, hay que echar mano de ciertos instrumentos que el legislador, y ustedes lean la exposición de motivos, nos lleva a la alternatividad sancionadora. Y sabiendo el fracaso de la pena privativa de libertad en sus efectos resocializadores o rehabilitadores, y la prisión, como se dijo en los congresos finalmente de criminología en París, en sus efectos criminógenos, ¿no? De altos efectos y una alta potencialidad criminológica, la criminogénesis, ¿no? Lo que implica los establecimientos penitenciarios no son instituciones educativas, por Dios, no sé qué, algunos dicen cada cosa. Las prisiones se han construido, querámoslo o no, para separar a unas de otros. No sé si decir los desviados de los no desviados, de los infieles o los fieles, dentro de la posición normativista de la teoría del delito jacobiana, ¿no? Dentro de lo que es la vigencia de la norma, que se dirige a establecer su vigencia. Y decir al infiel, oye, tú has hecho esto, te aplicamos una pena, y decirle al resto de la sociedad, fíjense lo que la pena realmente está viva, es vigente. Y esto implica un mensaje a los fieles del derecho, ¿no? Pero bueno, al margen de estas construcciones finalmente tecnocráticas o postulaciones doctrinarias y dogmáticas, pues vuelvo a reiterar el tema de las penas. Entonces, lo que es su principio, disculpen, de necesidad, pues vamos a ver si es necesaria la pena efectiva de privación y qué tanto es su quantum. Vaya que tenemos marcos penales bien fuertes, fuertísimos en nuestro código penal. Puede hacerse uso, entonces vuelvo a reiterar, de sanciones o de consecuencias jurídicas al delito no tan graves. Hay que ver cuándo es necesario y cuándo no lo es. Fíjense y pónganse ustedes a hacer el análisis, el examen riguroso en la pena de cadena perpetua, ¿no? La pena de cadena perpetua es una pena temporal, ya que algo nos han dicho que teníamos que hablar sobre ello. Pero el hecho de que sea una pena temporal que tiene un inicio, pues no se sabe un fin, al margen de la revisión de la pena de cadena perpetua conforme lo previsto en el artículo 59A del Código de Ejecución Penal, puede ser individualizado. Entonces puede haber un margen de juego, ¿no? Spielraum Theorien, como lo decían en las teorías alemanas, de la pena, del espacio del juego. Y así poder finalmente graduarlo conforme ciertos baremos de racionalidad y razonabilidad y, obviamente, proporcionalidad. Y la proporcionalidad en sentido estricto es el tercer subprincipio, es la armonía que debe existir entre la gravedad de la conducta y la gravedad de la sanción. Pues, bueno, no sé, creo que tengo mis reparos de que en los últimos tiempos el legislador ha quebrado o ha finalmente contravenido el principio de jerarquía del bien jurídico penalmente tutelado, ¿no? En el sentido de que se está haciendo uso del instrumento punitivo para fines ajenos a su intrínseca legitimidad, que es la protección preventiva de bienes jurídicos, en una función sociopedagógica, promocional y política de ciertos réditos de quienes hacen uso del aparato punitivo del Estado, de la política penal, y de hacerle creer a los ciudadanos que mediante más uso del derecho penal se pueden arreglar las cosas. Lo que no significa, obviamente, que a algunos sea importante y necesario imponer reacciones penales muy drásticas, como es el caso del feminicidio, otros tipos de asesinatos, etcétera, o sicariato, ¿no? Pero, de hecho, cuando se hace uso de las reformas en el Código Penal y las leyes penales especiales, a veces se va más allá de las estrictamente funciones preventivas de los bienes jurídicos por parte del derecho penal, sino se acude a sus funciones sociopromocionales, cognitivos, educativos, y de tener siempre a una población muy cautiva a efectos de finalmente llevarlos a una determinada posición política, ¿no? Y de hecho que en contextos como el que se vive acá en el Perú, en otros lugares, las propuestas generalmente se colocan por encima de la mesa, que solamente llevan al facilismo, al inmediatismo, sin mayor dosis de análisis, de examen de revisión, de cómo es que debe manejarse la verdadera prevención del delito en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, el principio de proporcionalidad, responsabilidad determinada solo por lo injusto.
¿Qué significa una responsabilidad determinada solo por el injusto? Significa estrictamente que tiene que ser por un hecho. El injusto es la acción o omisión típica penalmente antijurídica. Y siempre cuando hablo de injusto, tal vez a ustedes se les pasa por la cabeza, finalmente se le pone la idea de ese profesor o profesora que lo jaló, lo desaprobó. Ese desgraciado es un profesor injusto, ¿no? Con el injusto me refiero a la acción o omisión típica penalmente antijurídica. Y vuelvo a señalar que para mí, obviamente, ustedes pueden tener una posición distinta, una gran evolución que tuvo la dogmática jurídico-penal en los últimos tiempos fue propia y precisamente la separación entre el injusto y la culpabilidad. Solo por el injusto. Vamos a ver qué piensan ustedes acerca de la reincidencia y la habitualidad. Y ello también tomando en consideración lo que se señala en el último párrafo de la exposición de motivos del Código Penal. La reincidencia y la habitualidad son formas aberrantes de castigar, forma parte de una categoría del tetartipo de derecho penal de autor al cual influenciaba político criminalmente el Código Penal 1924, el Código de Maurtua, ¿no? En base al peligrosismo social, ¿no? La gran diferencia entre el positivismo criminológico y una concepción finalística de la pena es que la concepción finalmente causalista, de la causalista criminológica, era que finalmente había que ir a más pena mientras más peligroso era este agente, sin interesar cuál era el hecho que había cometido. Basta reflejar peligrosidad. En cambio, una concepción finalística de la pena, lo que se requiere es un hecho, un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. Entonces, la reincidencia y la habitualidad, vean ustedes, conforme las construcciones normativas del artículo 400b y 46C y 46B de la parte general del Código Penal y sus respectivas reformas o modificaciones que han sufrido en los últimos tiempos, permiten ir muy por encima del marco legal, pero permite ir muy por encima a través de un análisis del hecho o de la personalidad del autor. Eso ustedes analízanlo, reflexionenlo, si realmente esto es así. De hecho, creo yo, puedo equivocarme, de que todas estas reinclusiones o reviviscencias de estas manifestaciones propias de un derecho penal de autor, sobre todo más la habitualidad que la reincidencia, obedecen a fines político-criminales muy claros, de generar mayores dosis de disuasión punitiva, a la vez, de las amenazas a la sociedad, y segundo, darle un mayor margen de punitivismo y de seguridad a los jueces al momento de imponer sanciones punitivas, esto es, penas con medida de seguridad. No se olviden que la medida de seguridad tiene que basarse única y estrictamente sobre el marco penal. Esto es, por más que se diga que es muy peligroso este sujeto, igual la proporcionalidad implica de la mano de la legalidad. Esto es, aplicarle solamente los marcos penales mínimos y máximos que se desarrollan o contemplan en los diversos tipos penales de la parte especial y de las leyes penales especiales. La dimensión dogmática de la culpabilidad. Imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y exigibilidad. Imputabilidad. Esas capacidades psicofísicas mínimas que como se le tiene que tener una persona para responder racionalmente por el conflicto, ¿no? Bueno, hay diversas características y tipologías con respecto a lo que recoge el Código Penal peruano, en el sentido, lo que es la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia, lo que implica las fallas o los defectos de la percepción, el mudo, sordomudo, etc., y lo que implica la minoría de edad. Cada uno responde a estas circunstancias a motivos realmente distintos. No lo podemos todos poner en el mismo saco, como es la grave alteración de la conciencia, por ejemplo, en comparación de una situación de inimputabilidad, porque la grave alteración de la conciencia, el consumo de sustancias psicotrópicas, barbitúricos o alcohol, pues solamente es un intervalo. Una vez después de la resaca ya la persona recobra sus capacidades psicofísicas plenas. En cambio, la que significa la anomalía psíquica por ciertas patologías, finalmente, por ciertas patologías, por ciertas patologías, es distinto, porque en este caso la persona tal vez nació así, nació con determinados defectos congénitos y con ciertos factores congénitos o los adquirió después. Y de hecho, ustedes lo saben muy bien, no sé si la esquizofrenia, una esquizoide, tipo de paranoide puede ser objeto de, finalmente, de curación. Hay enfermedades realmente lastimosamente incurables, por eso uno se pregunta si es que realmente se cumple a cabalidad las finalidades de las medidas de seguridad, que son finalidades terapéuticas. No se puede curar a esas personas, tanto las penas
con las medidas de seguridad responden o vienen a encubrir finalidades esencialmente retributivas. Y esta es la historia de la humanidad y la historia del derecho penal. Vean ustedes lo que es esta obra tan buena de Foucault, Vigilar y Castigar. Es lo mismo la sanción o la pena que el castigo, pónganse ustedes a analizar. La conciencia en la antijuricidad, el error de prohibición, bueno, el error iuris non excusa, dice. El defecto, el error o el desconocimiento del derecho no excusa la responsabilidad. Supuestamente una sociedad política jurídicamente organizada, donde las bases de una coexistencia sociales de una sociedad mínimamente pacífica implica que creo que cualquier persona de los Andes, de la sierra o de la costa, de la mujer, sabe perfectamente que no puede lesionar o vulnerar bienes jurídicos ajenos. Tiene que ser respetuoso de ello. La conciencia en la antijuricidad, o llamado el error de prohibición, que se analiza en la culpabilidad, tiene que ver con ciertas circunstancias excepcionales también del extranjero que viene de otro lugar, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, países limítrofes, y no sabe que conducir un vehículo bajo influencia de alcohol es delito, o portar un arma sin licencia constituye delito, o una mujer que viene de Europa y en su país de origen está permitido el uso de ciertos fármacos para generar su propio autoaborto, y eso lo hace acá en el Perú. Ella desconoce de que este hecho constituye delito, porque solamente tenemos la impunidad en el caso del aborto terapéutico, pero el genésico y el ético sentimental son abortos atenuados, no son despenalizados como algunos pudieran pensar. Al margen no nos vamos a poner a discutir acá qué tan importante sería, ¿no? Y esa discusión siempre que tenemos en todos los contextos que vivimos, al margen o no de la pandemia, de que se le puede otorgar a la mujer mayores amplitudes o espacios decisorios cuando el embarazo o la gestación es producto de un acto tan execrable y tan reprobable como es una violación sexual. El error de prohibición entonces se analiza en la culpabilidad, es distinto del error de tipo. Hemos buscado por ahí alguna jurisprudencia que ya seguidamente vamos a hacer alusión. Y finalmente la exigibilidad, que contiene dos elementos. Uno que es el estado de necesidad disculpante y lo que es el miedo insuperable, ¿no? Lo exigible, ¿no? El derecho penal se dirige a seres humanos, hombres o mujeres, con defectos, otros más que otros. Somos seres humanos al fin de todo, al fin y al cabo. Lo peor que puede ser un ser humano es creerse está por encima de Dios. Nadie está por encima de Dios. Todos finalmente somos seres inferiores. Tal vez uno más que otro, de hecho que sí. Y otros pues incurren y cometen actos luctuosos y algunos muy graves, evidentemente. Pero esto al margen de decir de que no puede el derecho penal a través de sus normas exigir, por eso es exigibilidad, de actos heroicos. Como bien dice mi padre, el derecho penal no está configurado para héroes, lo decía Raúl Peña Cabrera en sus tratados de derecho penal parte general. No, de hecho que no, sino seres humanos que sucumben finalmente ante el riesgo y el peligro de ver afectados sus bienes jurídicos más importantes como es su vida humana, pues, disculpen, su propia vida. Entonces ahí van a finalmente a sacrificar el otro bien de su pariente, inclusive de amigos, claro. Eso no puede hacerlo los padres o madres con respecto a sus hijos menores porque están sometidos bajo su guarda o tutela. Y también los elementos o los efectivos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o los mismos bomberos cuando están realizando un acto propio de la función pública. Y el miedo insuperable, ¿no? Ese estado de coacción, de esa vis compulsiva, de ese grado de intimidación que puede haberse afectado a una persona, a quien lo amenazan de afectar sus bienes jurídicos más importantes, la vida, su libertad o la persona llegada a él, así es que no comete un injusto, ¿no? Hay una porción todavía, hay una esfera, de una posibilidad de una esfera libre de decisión. Todavía se mantiene. Hay una cuota donde dice, pues no lo hago, pues bueno, me van a matar o van a privarme, ¿qué voy a hacer? Pero igual yo no voy a finalmente ir por lo injusto, voy a decidir por lo ilícito, ¿no? En cambio, no hay esa esfera de porción o esa esfera de capacidad libre decisoria, si se quiere decir, en el caso de la inimputabilidad, por una grave anomalía psíquica, por una patología, por una enfermedad
que ha afectado o que afecta gravemente las capacidades intelectivas de una persona de poder dirigir su conducta conforme a un grado conciencial normal que tiene del ordenamiento jurídico en particular, ¿no? Bueno, es una cuestión a decir, vuelvo a reiterar, un tema es la inexigibilidad o lo que es el miedo insuperable, que aún es coaccionada esta persona, y ahí también se habla de la autoría mediata, donde la instrumentalización es el hombre o la mujer de atrás por el hombre y la mujer de adelante, el de atrás es el que tiene el dominio del hecho, por eso que supuestamente se dice y se habla que el que ejecuta formalmente el tipo penal es un instrumento. Entonces estos son los elementos que componen lo que es la reprochabilidad o la imputación individual o la responsabilidad, como habla Roxin, y es diferente, como estábamos mencionando, a lo que debemos de entender por el principio de culpabilidad en cuanto a esa vinculación anímica del autor con respecto a su hecho. Vamos a ver alguna jurisprudencia que nos pueda resultando siendo interesante a la luz de lo que estamos evaluando acá. Vamos a este recurso de nulidad. Y es interesante, ¿no? Porque ya tiempo atrás, y lo que no se producía años pretéritos, el pasado, que la jurisprudencia en nuestro país, claro, producto de los magistrados que fueron ingresando a los altos tribunales de justicia, nos daba ya ciertos, disculpen, esto no es, ciertas luces de cómo finalmente se aplica una determinada o la teoría o la dogmática a los casos prácticos. Es llevar el derecho penal a los tribunales. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Porque eso nos da cuenta de algo muy relevante, que la doctrina y la dogmática no debe ser visto como pura teoría para adornar los libros, finalmente, de la materia, ¿no? Sino tiene que ser visto, obviamente, como un instrumento que permita resolver de manera racional los diversos conflictos que se suscitan en la justicia penal, que son encausados ante la presunta o la probable comisión de uno o de varios delitos que son atribuidos a una persona o a varias personas, ¿no? Ya cuando son varias personas ya nos vamos a esta categoría dogmática tan importante que es autoría y participación, y que tiene una incidencia de bastante relevancia en lo que significa el principio de imputación necesaria. Y ahí vemos este recurso nulidad. Claro, cuando es recurso nulidad quiere decir que es el Código de Procedimientos Penales. ¿Se puede establecer la inimputabilidad del agente mediante prueba indiciaria? Hay dos diversas pruebas, prueba directa y prueba indirecta. La reconstrucción de los hechos no siempre, creo que, y es muy a menudo, se va a poder resolver a través de prueba directa. La misma víctima que fue objeto del ultraje sexual es prueba directa. Testigo, los hijos, el hermano, como vieron que el esposo, el padre, dio muerte a su mujer o la ultrajó sexualmente, son testigos directos porque presenciaron el hecho. Pero no siempre se va a poder resolver las causas penales a través de pruebas directas, sino que en no pocos casos se va a tener que acudir a la prueba indirecta, que es la prueba indiciaria. A través de un hecho conocido sería un hecho desconocido. El hecho desconocido que no sabe perfectamente cómo se cometió el delito y quién lo cometió. Lo vieron salir justo a los pocos minutos que se escuchó el impacto de arma de fuego. 2 días atrás hay unos testigos que lo vieron discutiendo con la víctima. Cuando se realizó el allanamiento y registro de domiciliario, se encontró 2 cosas: un arma de fuego parecido con el cual se hubiera dado muerte a la víctima, y también unos pasajes en avión donde él se iba a salir del país a los 2 o 3 días, o al día siguiente, disculpen, en que se cometió el acto luctuoso de homicidio o de asesinato. Entonces se dice acá, se puede establecer la inimputabilidad del agente mediante prueba indiciaria. Qué interesante, ¿no? Y se dice, el dictamen pericial médico forense, obviamente la imputabilidad, si hay un grado de psicopatía, quien tienen que entrar a tallar acá, quienes tienen que pronunciarse son los expertos, y los expertos finalmente tienen que ser peritos, psicólogos, psiquiatras, pero forenses, ¿ah? No cualquiera es psicólogo, es perito forense, siendo psicólogo o psiquiatra. Se tiene que el procesado es una persona peligrosa. ¿Toda persona que es peligrosa es necesariamente inimputable?
que debe recibir un tratamiento en una institución especializada a fin de evitar un daño mayor contra él, así como también para la sociedad. En nombre de la sociedad se cometieron muchos latrocinios y muchas, finalmente, injusticias, lo que nos brinda una fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad del procesado al momento de los hechos. Ello en mérito de los indicios detallados líneas arriba, pues se tiene que el procesado del 8 de junio del año 2005, han pasado 16 años, ya presentaba trastornos mentales, las mismas que habrían sido progresivas y que bien se tiene ese certificado emitido por el Colegio de Psicólogos del Perú, expedido al acusado, donde presuntamente fue evaluado psicológicamente, obteniéndose los siguientes resultados. Informal promedio, examen psicopatológico, no indicadores significativos de psicopatología mental. Hay rasgos psicópatas y otra cosa, psicóticos. Muchas personas normales cometen delitos. Hay mucha gente que comete con todo grado de frialdad y calculabilidad delitos muy graves como asesinato, etcétera, un sicariato. Y no tienen ningún grado de remordimiento. Y eso no los hace personas inimputables. Examen de organicidad no presenta indicadores de compromisos orgánicos cerebrales. Debemos tener presente que para llegar a estos resultados se realizó una pericia psicológica, más no psiquiátrica. El tema está, ¿quién es el especialista que puede establecer estas patógenes? ¿Un psiquiatra o un psicólogo? El único que puede medicar ante ciertas, finalmente, enfermedades es el psicólogo. Disculpen, es el psiquiatra y no el psicólogo. Disculpen porque acá, no sé qué pasó, ya no se está viendo. No presenta indicadores, dice, de compromiso orgánico cerebral. Dice que se realizó una pericia psicológica, más no psiquiátrica. En la teoría jurídica general, la imputabilidad es la síntesis de las condiciones psíquicas, las capacidades psicofísicas mínimas para responder racionalmente por el injusto, por esta acción o omisión típica penalmente antijurídica. Dada la causalidad y el encadenamiento entre la gente y su acto, que hacen que el delito tenga un autor punible, o sea, que sea objeto de sanción. Como bien lo decía Jiménez de Ansúa, una de las características más esenciales del delito es ser punible, su punibilidad. Todos los delitos son punibles, vean lo que significa la necesidad y merecimiento de pena y lo que significa esa categoría dogmática que ha sido acuñando en los ya últimos años en la teoría del delito, en la dogmática penal, en lo que se llama la punibilidad, condiciones objetivas de punibilidad y causas supresoras legales de punibilidad. Para que un acto humano se pueda configurar como delito, es necesario que el hecho comporte la violación de una norma positiva de la ley penal, la infracción de una norma, que lesione ponga en peligro un bien jurídico. Presupuesto que entraña la estructuración de los diversos elementos del delito en sus aspectos materiales y objetivos. Subjetivo, disculpe. Existe imputación cuando la persona tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su acción u omisión y de determinarse de acuerdo con esa comprensión y conocimiento. La falta de uno de estos elementos remite al fenómeno jurídico de la inimputabilidad. La culpabilidad en términos sustantivos se pone dos cosas. El conocimiento de la antijuricidad, la capacidad de comportarse conforme a ese sentir normativo, dado que el sujeto activo, hombre o mujer, tiene la capacidad de adecuar su conducta conforme a ese grado de entendimiento normativo. La falta de uno de estos elementos remite, dice, el fenómeno jurídico de la inimputabilidad. De la inimputabilidad. Entonces, salimos de acá. Vamos a escudriñar finalmente otros elementos de la teoría del delito. Creo que las ejecutorias nos dan un marco muy interesante, ¿no? Vamos a ver. Si ¿están visualizando nuestros amigos FOCAP ahorita? Sí, doctor, sí se mira. ¿Ya está viendo? Ah, qué bueno. Siempre es bueno cotejar, corroborar, porque puede ser que yo esté viendo algo y ustedes no. Y váyase que les voy a ser bien sincero, ¿no? Es aburrido verte la cara cada tanto tiempo. Las clases presenciales son una cosa y las virtuales otra, totalmente distinta. Nuevamente estamos en esta. A ver, disculpen, vamos a la de Amazonas. Vamos, esperamos que ahora sí lo agarre. Error de prohibición y secesión de procedencia de acción.
Interesante, ¿no? Hacer esa vinculación entre el derecho penal y el derecho procesal penal. En el proceso penal, y justo les anuncio que próximamente vamos a salir una obra, Teoría del caso y teoría del delito, en coautoría de mi persona con el doctor Cristian Salas Beteta, ¿no? Donde precisamente hacemos ese cierto de ajuste, de coherencia que debe existir entre la dogmática y la practicidad que se da dentro de los tribunales. Y para poder manejar correctamente la teoría del caso, hay que saber manejar depuradamente, digo yo, tal vez puedo equivocarme, lo que es la teoría del delito. Tal vez ya próximamente podríamos anunciarles a través de Sofocal la posibilidad de hacer una presentación de esta obra. Error de prohibición y sesión de procedencia de acción. En la sesión de procedencia de acción es un mecanismo de defensa técnica de primer orden en un proceso penal a la luz de un Estado constitucional de derecho. Porque a través de él lo que se cuestiona es la validez de la legitimidad de la acción penal. Porque la acción penal, como tal, para que sea legítima y valedera, debe referirse a una conducta constitutiva de delito, principio de reserva procesal penal, que tenga finalmente una acción jurídico penalmente relevante. Por lo tanto, a través de la excepción de improcedencia de acción, lo que hace el litigante es cuestionar y señalar que este acto o conducta que se le está atribuyendo a su defendido no constituye delito, ¿no? Sea por causales de atipicidad absoluta, vean la casación piura y tagna, relativa, absoluta puede ser que no constituye delito, pues el delito no es delito, adulterio tampoco, y tampoco insultar a los marcianos. Y relativa por términos de imputación objetiva o imputación subjetiva, sea por una autopuesta en peligro, lo que significa la prohibición de regreso, el principio de confianza, bueno, todas estas instituciones que se aglomeran y se cobijan bajo esa fastuosa teoría de la imputación objetiva. Entonces es lo que significa o cuando el hecho no es justiciable penalmente, cuando hay una sustracción, cuando hay una amnistía o cuando la norma es declarada inconstitucional por parte del TC peruano. Entonces se habla de error de prohibición y excepción de improcedencia de acción. ¿Cuál era el error de prohibición? El error de prohibición es el desconocimiento de la jurisdicción. La persona sabe lo que está haciendo, busca finalmente una suerte de resultado, pero no sabe que lo que está realizando es delito o piensa que está en curso en una legítima defensa en una causa de justificación. Vayamos a ver qué se dice en esta ejecutoria, si es que no me equivoco, es la casación 184-2018 Amazonas. En el caso concreto se dice el Ministerio Público imputó o atribuyó, si quieren decir ustedes, al investigado Williams Urteaga Pereira el haber actuado en concierto juntos a los coprocesados para a través de las funciones específicas de cada uno desarrollaría. Introducir el establecimiento penitenciario de Chachapoyas y allí comercializar drogas ilícitas, comercialización. Así como teléfonos celulares, hay unos delitos que están regulados en las tipificaciones referidas a la desobediencia y resistencia a la autoridad, como la introducción de celulares, de tarjetas a los establecimientos penitenciarios. Conforme lo expresado, dicen párrafos atrás, o arriba, disculpen, el colegiado superior realizó una valoración de los elementos de investigación acopiados hasta el momento, tanto en las declaraciones como documentales, para con base a ellos arribar a la conclusión de que el investigado Williams Urteaga Pereira no tuvo conocimiento del contenido acondicionado en las maderas que recogió y como encomienda en la empresa de transportes. A ver, una cosa es el transportista que desconoce que las mercaderías que está llevando unos containers son drogas, por ejemplo, o armas de fuego, eh, pensando erróneamente que se trata de hortalizas o se trata finalmente de frutas o verduras. Y eso no es un error de prohibición, sino es un error de tipo. ¿Cuál es la diferencia de error de tipo y error de prohibición? No sé si alguien quiere comentarlo. Jonathan, Génesis, o de las 141 personas que estuvimos viendo acá hoy, si no me equivoco, 5 de junio del año 2021 en CEPOCAP, ¿cuál es la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición?
Error de tipo recae sobre un elemento constitutivo del tipo, sea por la calidad de sujeto activo, el objeto material del delito, un elemento descriptivo normativo, documento público, documento privado, piensa que el mueble que se está sustrayendo, apropiando, es propio cuando es ajeno, piensa que la chica o el chico con el que está teniendo relaciones sexuales es mayor de 14 y realmente tiene 13 o 12 años. Entonces, una cuestión es error de tipo y otra cosa es el error de prohibición. Error de tipo y la tipicidad y el error de prohibición y la culpabilidad. Las consecuencias jurídico-penales son distintas en unos y otras. Dice, no tuvo conocimiento del contenido acondicionado en las maderas que recogió como encomienda en la empresa de transportes y que su accionar respondió a un favor que le hacía a su coinvestigado, el recluso segundo Ortiz Lozano, señalando que incurrió en error de prohibición invencible. Error de prohibición es el desconocimiento total de la antijuricidad. Significa, por más que precavido o diligente que hubiese sido, la gente no hubiese salido de ese error. ¿Pero error sobre qué? ¿Sobre elementos constitutivos del tipo o un error sobre el carácter ilícito de su conducta? Sobre el error sobre el carácter ilícito de su conducta, que es una cuestión distinta cuando estamos ante un error de tipo. En consecuencia, se dice, realizó una inferencia probatoria en un momento procesal finalmente inoportuno, pues el juicio procesal de la responsabilidad penal no corresponde ser examinado una excepción de improcedencia de acción. Ojo, a mí, de hecho, acá no se advertía o no se advierte una causal de error de prohibición, pero sí error de tipo. Pero como hemos señalado categóricamente en nuestros cursos sobre teoría del caso, todo aquel que alega un hecho tiene el deber de probarlos. Así como el Ministerio Público tiene la carga de la prueba sobre la materia de delito y la responsabilidad penal de los imputados, cuando el procesado a través de su defensa, está alegando una supuesta concurrencia de una exoneración una eximente de responsabilidad penal total o imparcial, tiene él o ella el deber de probarlos. Por lo que la sala se extralimitó en los alcances jurídicos de este medio técnico de defensa. En consecuencia, la casación presentada es declarada fundada, ¿no? Como que yo no sabía lo que venía adentro y no era un error de prohibición, sino era un error, disculpen, un error de tipo. Vamos nuevamente acá. Parece que se está jalando con la otra diapositiva, ¿no? Entonces, según acá lo que dice la Corte Suprema, este asunto no podía ser esclarecido a través del mecanismo de la excepción de procedencia de acción, sino que tenía que resolverse al final. Esto es en el desarrollo del juicio. Yo no sé si cuestión o camino distinto se hubiese llegado, si es que lo que se hubiese alegado en este caso hubiese sido finalmente el error de tipo. Espero que quede claro en ustedes la diferencia que existe en el error de provisión y el error de tipo, ¿no? El error recae con un defecto de cognición sobre los elementos constitutivos del tipo. Entonces sabe que la persona que se está empeñando su libertad o secuestro es un funcionario servidor público, que la cosa que se están apropiando del inmueble es ajena, que se está accediendo carnalmente a una persona que es menor de 14. Se piensa que es mayor, ¿no? Pero son las circunstancias, las evidencias y los indicios lo que va a definir la legitimidad de estas alegaciones o argumentaciones o pretensiones de parte del abogado del imputado. Es pertinente concluir que los hechos tal como han sido imputados, evidentemente sin ingresar a realizar una valoración de los elementos de convicción o actos de aportación de hecho, como ha quedado expresado, como he expresado en el considerando primero de esta ejecutoria, se subsumen en los delitos de tráfico ilícito de drogas e ingreso indebido, e ingreso indebido, e ingreso indebido, ingreso indebido en los equipos de comunicación en el centro de detención o reclusión en grado de tentativa, no ha sido consumado, al margen que dicha imputación logre respaldo en elementos de convicción o pueda ser acreditado o no, por lo que la excepción deducida por el investigado William Urteaga Pereira debe de ser declarada infundada. Debe ser declarada infundada. Entonces, no se olviden, la excepción de procedencia de acción es un mecanismo de defensa de especial relevancia en el proceso penal que tiende finalmente a cuestionar
la validez material de la acción penal, porque el hecho no constituye delito por cuestiones de acción, finalmente hubo omisión, por temas de imputación objetiva, subjetiva, por la presencia de causas de justificación, la no punibilidad de la conducta, ¿no? Pero cuestión distinta es que haya prueba o no de que el procesado cometió este acto, pero decir que no sabía lo que se estaba llevando dentro de determinados paquetes o containers, hay un desconocimiento del hecho, es un error de tipo, evidentemente no es un error de prohibición, ¿no? Entonces hay que tomar mucho esto en consideración en orden a establecer rigurosamente cuáles son los procedimientos que usted puede aplicar en determinados casos en cuanto a la alegación de las instituciones que se revelan de la teoría del delito. Vamos a ver qué tenemos más acá. Ahí creo que acá tenemos unas ejecutorias más. Vamos al error de tipo. Vamos a ver si lo podemos ver. ¿Lo están viendo, CEPOCAP? Sí, doctor, sí se mira. Perfecto. Vamos a ampliar un poco más. Y vamos a ver lo que se dice con respecto al error de tipo. Error de tipo. Creo que este ya lo acabamos de ver. O este es otro. A ver. Recurso unidad 3451. 2015 Lima. Sí, este es otro. Error de tipo invencible de quien envió la droga. Seguramente ustedes en el ámbito de la imputación objetiva, en el ámbito de lo que se llama la prohibición de regreso, han hecho el análisis y se ha estudiado con respecto a cómo esas suertes de enlaces o conectores que existen en el comportamiento de varios sujetos, el enlace o el comportamiento o la conducta, la contribución de otra a otra persona es no punible. Porque esta persona está actuando bajo una conducta neutral, inicua, socialmente estereotipada, ¿no? Quien le vende es el armero a otra persona que tiene autorización para portar armas, ¿no? Quien vende cuchillos, quien vende finalmente autos o vehículos que llegan, alcanzan velocidades muy intensas, muy altas, ¿no? Entonces, son conductas neutrales, inicuas, ¿no? Conducir o llevar a otra persona de un taxi de un lugar a otro, pues lo que vaya a hacer esta persona cuando llegue a su destino no es involucramiento de la otra persona. Yo no tengo por qué responder por los defectos de otros, pero tampoco debe significar que me debo inmiscuir o me debo involucrar en un determinado acto luctuoso. Son cuestiones que pueden resolverse tanto en el ámbito de la imputación objetiva como en el ámbito de la imputación subjetiva. Esto es de la imputación objetiva a través de las instituciones de la autopuesta en peligro, sobre todo el riesgo permitido. Y lo que es la imputación subjetiva, ya con respecto al dolo, la culpa y obviamente lo que implica la preterintencionalidad. Entonces, tráfico ilícito de drogas, error de tipo invencible. En las consecuencias jurídicas del error de tipo, conforme se desprende del artículo 14 de la parte general del Código Penal, son las siguientes. El error de tipo invencible, por más precavido, finalmente, o mayor cuidado hubiera realizado la gente, y aún así no hubiese salido el error, se excusa, o mejor dicho, se elimina, disculpen, el dolo y la culpa. El dolo y la culpa. Pero si estamos ante un error de tipo vencible, si este agente hubiese sido más precavido, más cuidadoso, y con ello finalmente informarse de una mejor manera, y con eso hubiese podido salir del error al cual se encontraba inmerso, entonces ese delito va a ser únicamente, disculpen, va a ser incriminable a título de culpa. Pero no se olviden que el delito culposo está sometido al principio de expresa taxatividad legal. Solamente son delitos culposos aquellos que se encuentran expresamente previstos en la ley penal. Artículos 11 y 12 de la parte general del Código Penal. Entonces vamos a ver qué sucedió en este recurso de nulidad que también es el modelo antiguo 304015 Lima. Según representante del Ministerio Público, el titular del ejercicio de la acción penal sobre quien recae la carga de la prueba, cuestiona la conducta de la procesada, ya que no se puede explicar que una persona pueda efectuar depósitos de encomiendas sin preocuparse de su contenido, toda vez que es de conocimiento público que muchas personas utilizan dicho medio emitiendo encomiendas al extranjero, camuflando drogas.
por lo cual su versión no es creíble cuando afirma que desconocía que la droga estaba camuflada en cerámicos. En el tráfico ilícito de drogas, disculpen, ya nos estamos yendo una más, previsto en el 296, que es el tipo base, tiene varios comportamientos típicos, y luego para que sea agravantes, primero tiene que concurrir a alguno de los supuestos o hipótesis que se encuentran regulados y previstos en el artículo 296 de la parte especial del Código Penal, que se le imputa a la acusada Cristina Lisbeth Ríos Meléndez. Se debe considerar que para su consumación se requiere el dolo. Esto es el conocimiento y voluntad en la realización de todos los elementos del tipo objetivo. El dolo, en su elemento cognoscitivo e intelectual, debe abarcar todos los elementos constructivos del tipo penal. Por eso es que, dentro de los componentes del dolo, más importante es el elemento cognitivo o intelectual que el estrictamente volitivo. Es así que el artículo 14 del Código Penal regula el error o ignorancia sobre uno o todos los elementos que integran el tipo objetivo. Esto es el llamado error de tipo. Una cosa es el error de tipo y otra cosa, evidentemente, es el error de provisión, conforme lo señalábamos minutos atrás. Una cosa es el desconocimiento de la antijuridicidad, de no saber que el hecho que está cometiendo es delito. Y otra cuestión muy distinta es que recaiga un error sobre elementos objetivos del tipo, ¿no? Sobre uno de los elementos que integran el tipo objetivo, esto es un error de tipo. Asimismo, en el primer párrafo del artículo antes citado o mencionado, diferencia dos clases de error de tipo. El primero de ellos es el error invencible. Se da cuando el error no hubiese logrado evitar ni aún aplicando la diligencia debida excluyendo la responsabilidad del autor. Pues no pudo haber salido el error en su momento. Pongamos eso llevado a un delito sexual y poder finalmente tomar conocimiento de la verdadera edad de la persona con la que iba a tener relaciones sexuales. Mientras que en el segundo, denominado error vencible, se presenta cuando la gente pudo haber evitado el resultado, observando el debido cuidado que las circunstancias exigían. En estos casos se sanciona como imprudente cuando se haya previsto como tal. Principio de taxatividad legal. Solo se puede aplicar el delito culposo o imprudente cuando está expresamente previsto. No todos, no hay muchos en el Código Penal, aparte de las lesiones y el homicidio, o lo que es un atentado contra el sistema crediticio. Por ahí hay un culposo, hay delitos contra la salud pública y también medioambientales, lo que implica el peculado, obviamente. No son muchos. Y también hay uno en los delitos de lavado de activos. Se expresa taxatividad legal. Si no está previsto como tal el delito culposo, ¿qué es lo que va a pasar esto? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que no va a recaer ningún tipo de punición. Esto conforme al principio de legalidad. En el presente caso, en la declaración preliminar a nivel de instrucción, se tiene que no niega haber remitido la mercadería incautada en las áreas de encomienda de Serpos, que resultó ser clorhidrato de cocaína, que debido al grado de confianza que tenía con el acusado, y que además este no contaba con sus documentos conforme lo expresado párrafos atrás. Arriba, disculpen. Es que dicha procesada efectuó los envíos, por lo que a criterio de este Supremo Tribunal no resulta pasible de sanción penal, ya que los hechos subexámine se configuran en un error de tipo invencible, al que alude la última parte del primer párrafo del artículo 14 del Código Penal, debido a que desconocía uno de los elementos que integran el tipo objetivo. Esto es, que los tres adornos de cerámica contenían droga, clorhidrato, defecto de cognición, un error sobre los elementos constitutivos del tipo. En consecuencia, la sentencia recurrida se encuentra con arreglo a ley. Y yo les pregunto, ¿quiere decir entonces que el error de tipo se puede invocar como una causal o como un supuesto de excepción de procedencia de acción? Lógicamente que sí, pero tiene que ir llevado con la probática que ello requiere. Bueno, vamos a lo otro. Error de tipo invencible en violación sexual. Menor si aumentaba edad para estar con personas mayores, ¿no? Vayamos a ver las circunstancias que puedan llegar a ese tipo de inferencia lógica jurídica. Recurso nulidad 2186-2019, Lima Sur. Se señala en la sentencia impugnada, el dicho acusado no solo se corrobora con la declaración de la madre y la hermana de este, quienes afirmaron que la menor les dijo que tenía 16 años. Claro que tú puedes decir, esta chica podía decir muchas cosas, pero había que cotejarlo también con otros elementos, ¿no? Y que con el dicho de la agraviada, sino con otros elementos indiciarios que se derivan, disculpen, de lo declarado por la madre de la menor,
como es su afirmación de que la agraviada frecuentaba la discoteca Doña Juerga, vaya que tremendo nombre, esperemos que no esté funcionando en plena pandemia, donde conforme se señala en la sentencia impugnada, solo ingresaban mayores de edad. ¿Acaso hay un control en nuestro país, en los lugares para que entren mayores de edad? El Perú es el país de la informalidad. Y que no era la primera vez que la menor estuvo con personas mayores, a las que les decía que tenía 16 años, con personas, disculpe, conforme se desprende la copia del acta de entrevista única en Cámara Gesell, ustedes saben que eso es prueba anticipada, no prueba constituida, es una declaración que se realiza especialmente para víctimas menores, sobre todo de 14, en delitos de violación sexual, ¿no? Declaración única que tiene que estar presente un perito, un psicólogo, debe ser para mí un psicólogo forense, y ante el juez de la investigación preparatoria, ¿no? Porque es prueba anticipada. Realizada sin con motivo de otro hecho también por violación sexual en su agravio, en la que la menor mencionó que su entonces enamorado, investigado en este otro proceso, le dijo que tenía 16 años de edad. Es menester indicar que en el presente proceso no se realizó una entrevista en Cámara General ni hubo evaluación psicológica, bueno, que fue lo que dijeron antes entonces, ¿ya? En la que obra en autos. Corresponde a otro proceso por un hecho anterior al que es materia del presente proceso. Solo a la declaración de la menor en presencia del Ministerio Público y su madre que fue realizada en audiencia, ¿no? Para que haya prueba anticipada tiene que ser con presencia y conducción del juez del órgano jurisdiccional competente. Ya se dijo precedentemente que es irrelevante para la configuración del delito sexual, en este caso, del que fuesen enamorados o no. O sea, el sentimiento del amor no es una causal de disminución de punibilidad. ¿Es una atenuante privilegiada el amor? No, se lo estoy bromeando. Pero la duda respecto a esta circunstancia aumenta la posibilidad de que el acusado no haya conocido la edad real de la menor. Menos aún si ésta se mantenía en su posición de aumentarse la edad, evidentemente, para posibilitar su relación con personas mayores que ella. De lo expuesto se desprende que los elementos de prueba actuados no acreditan de manera fehaciente o indubitable que el acusado haya tenido conocimiento de la edad real de la menor. La teoría del caso significa que hay que probar cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal de la teoría jurídica. Tiene que probar el órgano acusador, el fiscal, que esta persona sabía que con la persona que tenía acto sexual era menor de 14 años. Por el contrario, advierten que actuó bajo error de tipo, en la creencia, error, que ella tenía más edad que la real. Pues fíjense, ¿no? Son cuestiones a decir dentro de las diversas circunstancias en nuestra sociedad, ¿no? Un poco liberal, bastante movida, y que considero este tema del error de tipo y tiene bastante grado de aplicabilidad tanto en los delitos sexuales como el tráfico ilícito de drogas. Error de tipo vencible. Acá no es invencible, sino vencible. Pudo haber superado ese error si hubiese sido más precavido, más diligente, ¿no? Error de tipo vencible, características anatómicas de menor reflejaban que era mayor de 14. Recurso unidad 2669-2015 Cusco. Quiere decir modelo procesal mixto. Vencible y no es invencible. La pregunta es, estimados amigos de Sepoca, ¿se puede punir el error de tipo vencible en los delitos sexuales? ¿Puede ser punible el error de tipo vencible en los delitos sexuales? En el caso de autos es razonable en concluir que el imputado incurrió en un error de tipo vencible, pues sin desconocer el contexto situacional de los actos sexuales, para cuya imputación es preciso que la gente haya tenido la posibilidad de conocer la totalidad de los elementos objetivos que conformaban tal situación. De autos trasciende, dice, que el encausado estuvo en posibilidad de superar el desconocimiento. Pudo haberlo superado. Respecto a la edad de la víctima o de la menor, ambos mantuvieron relación sentimental, según indica la menor, desde el marzo o abril de 1992. Bueno, estamos hablando de mucho tiempo atrás, 1992 creo que estamos hablando de 30 años. Y de la relación sexual se produjo en junio del citado año, marco referencial de la imputación. Ese periodo temporal le resultó suficiente para estimar en clave de razonabilidad que el acusado debió inquirir a la agraviada sobre su verdadera edad. Cuando menos realizar los actos de averiguación necesarios, más aún si mantuvieron relaciones sexuales, aun cuando sean esporádicas,
de lo que se infiere que entre ambos existió un nivel de confiabilidad suficiente, ¿no? Más aún, pues va a haber los documentos de por medio. En un caso me acuerdo que estábamos en la Suprema Penal, la primera creo, y querían alegar el error del tipo. Pero en el expediente había una foto delatadora. ¿Cuál era esa foto delatadora? Estaban cantando Happy Verde, ¿no? O estaba finalmente recogiendo del colegio este sujeto a la supuesta víctima o agraviada del delito sexual. Pues sabía perfectamente. Bueno, puede estar enamorados, es otro asunto, ¿no? Hasta pueden haber generado prole. La agraviada ha reconocido en el acto oral que sus características anatómicas reflejan que tenía entre 15 y 16 años. Bueno, sabemos propiamente que las mujeres desarrollan primero que los hombres. Si bien su conducta no fue dolosa, empero, se dice, no puede descartarse la imprudencia de su accionar en vista que pudo ser evitado mediante la diligencia, más precavido, más diligente. Y así salía de ese error. Pero igual, el error de tipo invencible o vencible en estos casos va a quedar impune. En los únicos delitos que podría aplicarse el error de tipo vencible con punición serán los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Vayamos a ver un error de tipo en el delito de peculado doloso por apropiación, que desconocía que finalmente que se estaba apropiando de caudales o efectos públicos o privados, ¿no? Vayamos a ver esto, ¿no? Interesante, justo recién se me acaba de ocurrir esta reflexión. El error de tipo en el delito de peculado. Porque en los casos que les acabo de mencionar, de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, existe la tipificación expresa del homicidio culposo y de las lesiones culposas. Y cuando menos realizar los actos de averiguación necesarios. Vuelvo a reiterar, la agraviada ha reconocido entonces que sus características anatómicas reflejan que tenía entre 14 y 15 y 16. Si bien su conducta no fue dolosa, empero no puede descartarse la imprudencia de su accionar. Hay una falta de una debida diligencia, porque si hubiese sido más diligente, salía de ese error y hubiese sabido que estaba teniendo relaciones sexuales con finalmente una persona menor de 14 años. Y sabemos perfectamente, conforme el Código Penal, a partir de los artículos 170 y siguientes, que los menores de 14 años, según nuestra ley lata, no tienen libertad, sino lo que tienen es intangibilidad sexual, por lo tanto no tienen capacidad de disponer aún de su sexualidad. El problema está cuando están a puertas de cumplir los 14 años. Están muy cerca de adquirir o alcanzar su emancipación sexual. Y así empiezan a tener relaciones sexuales, inclusive gestan a un niño, a una niña, ¿no? Y sabemos que ese delito, y no hay ningún vicio del consentimiento, al margen de decir que ella no tiene un consentimiento válido que pueda finalmente generar que ese delito del 173 de la parte especial del Código Penal se cuenta reprimido con pena de cadena perpetua. Vamos a otro casito, ¿no? La casuística creo es la que nos genera y nos vislumbra el foco de atención de cómo es que se aplican estas instituciones, sino porque si no llegamos a pura teorización, a pura dogmática. Creo que la pura dogmática no es el tema acá en esta clase con Cefocap, sino que esa dogmática que vamos acuñando y decimos que nosotros vamos inclinados más a la posición cognitiva que la volitiva del dolo, pueda finalmente ser objeto de aplicación finalmente en la casuística que al respecto efectúan los tribunales. Error de tipo menor tenía 13 años con 10 meses. Estaba cerca a los 14. Otra cuestión, no se olviden, es el error de comprensión culturalmente condicionado. El error de comprensión culturalmente condicionado, el error de comprensión culturalmente condicionado que se basa finalmente en la heterogeneidad, en esa suerte de multiculturalidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Esa es una institución distinta a lo que estamos finalmente haciendo mención, en este caso, con respecto al error de tipo. Porque estaba recibiendo una llamada y a veces no se vaya a pensar que uno no quiere contestar porque era una persona importante. Vamos a seguir con esta diapositiva. Me parece que es esta. Sin ingresar a realizar la nación, ha quedado expresado considerando, no, esta no es, disculpen. Share screen, compartir pantalla. Y me parece que estábamos en este de acá.
Error de tipo menor, tenía 13 años con 10 meses y sus chats de Facebook tenían carácter sexual. No se olviden que existen otras delictuosidades en los casos de menores de 14, ¿no? La pornografía infantil, el turismo sexual infantil, el child grooming sexual, etcétera. Aunado a ello, se debe evaluar que, como se mencionó precedentemente, al tiempo de los hechos, a la data de los hechos que se habrían suscitado, noviembre de 2014, la menor tenía 13 años y 10 meses, una edad próxima a los 14, lo cual envía interpretación a favor del imputado, interesante lo que dice acá, conllevaría afirmar que las diferencias físicas no fueron sustanciales y por ello que fue posible que creyeran que la ahora agraviada o víctima era mayor de 14 y prosiguieron con su conducta sin oposición ni contradicción. A nivel superior se estableció un razonamiento contrario a partir de la prenda que portaba la menor, un buzo de colegio. Sin embargo, tal apreciación no es de base absoluta, toda vez que una persona mayor de 14 también puede usar una prenda de esta naturaleza. El colegio es hasta los 16 y 17 años. Asimismo, es importante examinar el contenido de las conversaciones de Facebook que ofreció la padre de la menor al formular su denuncia. En ella se aprecia que la ahora agraviada interactuaba con diversas personas y que sus mensajes poseen contenido sexual, al extremo de darle a entender que tenía programadas diversos encuentros íntimos durante la semana. Y también da cuenta de que tuvo diversas relaciones sexuales con personas distintas a la hora recurrente. Bueno, los procesos penales sexuales en los últimos tiempos en este tema de violencia de género, femenina, se inclinan sobre la víctima. Por eso no significa que los tribunales y también la fiscalía tengan el mayor grado de objetividad e imparcialidad al momento de procesar estas causas, porque no siempre todos estos actos que son denunciados realmente se han cometido. Además, en las conversaciones que mantuvo con Celi Salinas, esto es en fecha posterior a los hechos imputados, en la que tampoco la agraviada no le indicó su edad menor de 14 a su interlocutor, por el contrario, revivió y expresó conformidad con el hecho suscitado en el hotel. Finalmente, debemos precisar el comportamiento de la menor al momento en que se produjo el hecho. Esto es, consumía droga y su desenvolvimiento era normalmente compatible con una persona con experiencia en este vicio. Y además, alternaba con jóvenes del sexo opuesto. No sé si esto está infringiendo lo que se fijaron en ciertos parámetros jurídicos. No se puede hacer alusión a la vida anterior de la víctima. Pero si era hacer la solución a la vida de la víctima, da cuenta de la posibilidad de aplicar instituciones como esta, yo creo que sí es lícito y es admisible y es procedente. Lo que determina que no hay afectación emocional como consecuencia de estos hechos. Significa esto que la percepción externa de cualquier persona, una apariencia de más edad que la que objetivamente tenía, ¿no? La objetividad que es y la razonabilidad, ¿no? De que pueda ser visto esta persona a la luz y vista y paciencia de otros como una persona mayor de 14 años de la manera como finalmente se está desenvolviendo, ¿no? En todo caso, la motivación es suficiente. El Tribunal Superior realizó un análisis puntual de las conversaciones de Facebook. Se desprendía la conversación del imputado ni antes me dio un debate esclarecedor en este ámbito. Además, no convocó al acto oral a la agraviada, pese a que ya tenía 18 años. Justo me preguntaron en otro curso, en otra institución, ¿no? Señor expositor o docente, como usted se quiera llamar o lo llamen, se va a ir a cámara Gesell una persona que en estos momentos es adulta, pero los hechos cuando se suscitaron era de 13, 12 años de edad. No, pues ya no va a aplicarse la cámara Gesell, porque tiene que tener al momento que se realiza esta actuación anticipada, la edad cronológica que se fija, creo que en el artículo 253 o 42 o 43 del Código Procesal Penal con sus respectivas modificatorias. No se puede aplicar, en este caso, cámara Gesell, porque cámara Gesell está destinada para evitar la revictimización o una segunda victimización en personas en víctimas de delitos sexuales menores de 14, que también podría ser en los delitos de tentativa de homicidio, asesinato, parricidio, en lo que se refiere a lesiones graves y lesiones leves, sobre todo las graves, cuando su perpetrador y su autor es una persona que tiene un parentesco con aquella, ¿no? Respecto a la edad de la última, ni antes ni me dio un debate esclarecedor, pese que ya tenía 18 años. En los casos de trato o relaciones de menores de edad, incumbe a la gente, cuando se vincula a ellas o a ellos, advertir no solo su contextura física, sino también su comportamiento y nivel de desarrollo conductual, ¿no?
Y en casos más o menos límites, o cuando se presentan dudas, realizar averiguaciones razonables acerca de la edad. Él debe evitar conductas riesgosas que afecten a terceros. La intensidad y extensión de los criterios para la atribución del conocimiento está en función a las propias circunstancias o características personales y sociales de la gente: edad, profesión, ocupación, relaciones de vecindad, amistad previa, parentesco, conocimiento inicial, ocasional o buscado a propósito, etcétera, ¿no? Bueno, acá tenemos algo interesante: error de tipo al revés. Recurso nulidad 2198-2018, Lima Norte. No es un error de comprensión, no es un error de prohibición putativo, el que piensa que está cometiendo un ilícito y que no lo es, que no está regulado ni tipo penal, sino significa desconocimiento de ciertas circunstancias de cómo es que se había planificado la comisión del acto luctuoso. Pero vamos a ver a los conceptos, es interesante. No sé si ustedes ya antes habían finalmente observado o tomado conocimiento de la institución del error de tipo al revés. No está empezando en otras cosas. Error de tipo al revés presupone que la gente conoce y realiza el elemento objetivo del tipo descriptivo normativo, por ejemplo, un hurto, arrebato, sustracción, apoderamiento de un bien total, parcialmente ajeno, para obtener un provecho. El elemento normativo es la ajenidad y el bien inmueble. Pero el hecho de no se realiza por causas ajenas a su voluntad. Por ello, el dolo, a diferencia del error de tipo, está presente independientemente de si la acción típica se realizó. La tentativa es el inicio de los actos ejecutivos de delito que se planificó cometer de manera antelada, concomitante, y llegar a consumarlo por motivos ajenos a la voluntad del autor. Está presente independientemente de si la acción típica se realizó. X pretende matar a Y, bajo la creencia que le introdujo veneno en su bebida. Pero en realidad le introdujo sal. Solo en este supuesto es una tentativa inidónea, porque no hay posibilidad de matar a nadie introduciéndole sal en una bebida, a menos si le puedes producir una ingestión, una mala ingestión es otra cosa. Es una cuestión distinta. No se olviden que la conducta tiene que ser medida ex ante y ex post. Ex ante tiene que ser idoneidad y aptitud de poner en riesgo o lesionar un determinado bien jurídico. Por eso una cosa es la tentativa idónea y la tentativa inidónea. La idónea es la que realmente puede generar o causar el resultado. El error en la tentativa inidónea está regulado en el artículo 17 del Código Penal, con el siguiente tenor normativo: no es punible, o sea, no es objeto de sanción, la tentativa cuando es imposible la consumación del delito. Por la ineficacia absoluta del medio que se pretende matar mediante un fósforo, hechicería, realmente brujería, o por la ineficacia absoluta del medio empleado, la persona que es disfunción eréctil o impotente y que no puede sacar carnalmente a su víctima, aunque hay ciertos fármacos que pueden hacer superar esa disfunción orgánica. Cabe indicar que el error en el medio empleado o en la propiedad del objeto debe ser un error burdo o grosero. Querer matar con una pistola de juguete, ¿no? Querer matar a alguien con un vaso de agua, ineficacia absoluta del medio empleado, o disparar sobre alguien que ya está muerto, absoluta impropiedad del objeto. Accedió carnalmente a su víctima ya cuando era cadáver. Ya no puede haber violación, pero sí los actos anteriores de la violencia podría decir que era una tentativa de violación sexual. En cambio, la tentativa idónea se configura cuando el error ni recae en el medio empleado ni en el objeto, sino que se produce por un error en el cálculo. El autor interesante, no había leído esto, a ver si lo leí hace mucho tiempo atrás. El análisis es ex ante, a su momento de su perpetración. Así, la circunstancia de que el agraviado Vadillo Marcelo no se encontraba en la ciudad de Lima el día de los hechos no configura, dice la Corte, un absoluto impropiedad del objeto, por ejemplo, por el citado agraviado estuviera muerto, pues el recurrente, Ugaz y sus cómplices, tenían la certeza de que la víctima transitaría en ese día por la calle donde ya la guardaban, le estaban acechando, ¿no? Motivo por el que se valieron de medios idóneos para lograr su contenido, informarse de la situación económica del agraviado, lo querían secuestrar o extorsionar, realizar el seguimiento de las rutas por donde se dirigía su trabajo. Este es un marcaje de reglaje, ¿no? Esperarlo el día de los hechos con automóviles en una calle aledaña en su empresa de colchones y emplear logística para ello: armas, chaleco ladirandro, una cizalla y una soga de nylon. Tenían todo para extorsionarlo o para secuestrarlo.
la tentativa inidónea se excluye, pues si bien el agravio no se encontraba en el lugar de donde se suscitó el ilícito, yo tengo mis dudas de ello, ¿no? La conducta recurrente fue apta para consumar el secuestro, pero no estaba en la persona de la víctima. ¿Se realizó los actos ejecutivos del secuestro? De intentar privar, no, porque la víctima no estaba ahí. Otra cuestión distinta a decir que podemos estar a un reclaje, marcaje, y lo que puede ser propiamente el tenencia ilegal de armas, si las tuviese en ese momento. Ya que sobre la base de la información previamente acopiada calculó que la víctima estaría en su fábrica. Así también el ladrón que introduce su mano en la cartera de su víctima y bajo la creencia de que la billetera está ahí. Y no hay nada. Eso es otra cosa. Hay aptitud, porque ya metió finalmente la mano en el bolsillo y claro, sí, es que ese está realizando un acto de violencia o intimidación. No interesa que el valor inclusive de lo que encuentre dentro del bolsillo sea una moneda falsificada. Igual finalmente se habría cometido el delito de robo. Y sin embargo, no está. Si bien el objeto es impropio, la conducta de la gente es punible en grado de tentativa. Pero la primera, que haber acechado a la víctima, la siguió y se equivocaron en el lugar donde estaban y donde iban a intervenirla, nunca se presentó ella. No, para mí no hay tentativa. Porque que exista tentativa tiene que haber peligrosidad, tiene que ponerse en riesgo. No se puede poner en riesgo la libertad de alguien que estuvo presente en donde se iba a perpetrar el hecho, al margen de que esto pueda configurar de cierta manera, si ustedes lo creen así, yo sí, el delito de reglaje marcaje, que precisamente, justamente, lo que penaliza son los actos preparatorios a los delitos que la gente, con esos actos de seguimiento, pretende finalmente ejecutar, ¿no? Interesante, ¿no? Son pues, diversos puntos de vista y que consideré interesante en la clase realizar este análisis, ¿no? De todo lo que significa la culpabilidad, ¿no? Ese reproche que recae sobre la persona, pero una cosa es la imputabilidad, una cosa es el error de prohibición, otra cosa los errores en estado de exigibilidad y propiamente lo que implica las instituciones que vamos a revelar, identificar en el ámbito, en el marco de la tipicidad, en lo que significa la imputación objetiva y subjetiva. Y en la imputación subjetiva no se involucra el error de tipo, porque el error de prohibición se involucra o toma lugar o se desarrolla o se desenvuelve en el ámbito de la culpabilidad en términos estrictamente de reprochabilidad personal. Bajo esos elementos de la posibilidad de comprender esta conducta y poder finalmente adecuar la conducta de la gente conforme a ese grado de comprensión normativa. Las capacidades psicofísicas mínimas que debe tener una persona para poder finalmente comportarse conforme a lo que norma, disculpen, no norma, sino la norma espera de nosotros. Eso es algo interesante y creo que siempre hay que recorrerse la teoría del delito de una manera más ordenada posible, ¿no? Lógicamente, en tiempos no muy holgados o espaciados que tenemos en esta clase, no podemos realizar un análisis, una revisión muy exhaustiva y minuciosa. Por eso, pero sí consideramos que era importante e interesante primero sentar las bases teóricas de lo que significa estos principios de culpabilidad. También hicimos alusión de cierta manera a la pena privativa de libertad, a las consecuencias jurídicas al delito. Seguro ya habrá otra oportunidad con CEFOCAP para seguir ahondando en otras instituciones propiamente de la parte general. Y así finalmente dar cuenta a lo que nosotros consideramos una teoría, que es lo que implica una teoría de la imputación. Porque eso es lo que se quiere finalmente. Es fijar los conceptos, los presupuestos para una legítima descarga punitiva, sea de la pena o de la medida de seguridad del sujeto hacia el sujeto infractor de la norma. Dicho esto, le dejamos el uso de la palabra a nuestros participantes. ¿No me escuchan, CEFOCAP? Sí, doctor. A ver, si alguno de las acá presentes quiere formular una pregunta. ¿Alguien quiere formular una consulta? Un error de tipo genera culpa, dice en el chat. El error de tipo puede generar culpa en el error vencible, pero para que pueda ser incriminado a título de culpa, esta modalidad culposa tiene que estar previsto en el tipo penal. Si no está previsto, no se puede, ¿no? No se puede. ¿Qué más hay? No hay otra pregunta. ¿El error de tipo se puede prever? Sí, si es previsible, mejor dicho, no prever, ¿no?
Si hubiese sido más diligente, más precavido, más cuidadoso y así hubiese podido salir de ese error. No se olviden que ese error de tipo, conforme a las cláusulas del artículo 14 de la parte general del Código Penal, nos habla del error de tipo vencible y el invencible. El invencible elimina el dolo y la culpa, en cambio el vencible hace que la conducta sea recriminada, disculpe, incriminada o reprimida o sancionada a título de culpa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me copian de Cefocap? Sí, doctor, en el chat acaban de subir una pregunta. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el chat. ¿Cuál de ellas es? Ah, tentativa inidónea y tentativa acabada. Diferencia. La inidónea es la que no puede generar ninguna aptitud de lesión al bien jurídico. Pues quieren matar con un cerrillo de fósforo, con supersticiones o con maleficios, ¿no? La acabada que hiciste es todo, pues le colocaste todo el veneno a la persona que querías matar, pero todavía no se muere, pues. Todavía no genera los estragos finalmente que se quieren lograr en el organismo humano, ¿no? Ya está pues grave o tal vez ya está con la ingesta, está con la infección, está hospitalizado, pero todavía no se muere. Has colocado la cantidad de suministro de arsénico y de veneno necesario para provocar su muerte, pero todavía esto no se ha producido. En cambio, la tentativa inidónea, esta conducta o este comportamiento realizado por el autor, el agente, no tiene actitud y idoneidad de poder generar este resultado, en este caso, la muerte de la víctima. ¿Hubiese otro más? ¿Me escuchan de Cefocap? Eso es todo, doctor. No hay más preguntas. Bueno, dicho esto, entonces, damos por cerrada la presente exposición. Espero, en la medida de lo posible, haber cubierto las expectativas de ustedes al momento de ingresar a este curso ahora virtual, ¿no? Seguro habrá mayor oportunidad o posibilidad con CEPOCAP de seguir analizando las diversas instituciones que están en la parte general del Código Penal y que son importantísimos en el concepto de su aplicación en la teoría del delito. Con respecto al principio de culpabilidad de derecho penal de autor y no de acto, pero ¿qué pasa cuando el sentenciado se lo aumenta? Vuelvo a reiterar, para mí, reincidencia, habitualidad son rezagos de un derecho penal de autor y no un derecho penal del acto. Que en esta inseguridad ciudadana, esta violencia cotidiana que tenemos en nuestras sociedades, ha hecho finalmente que el legislador se incline por reincorporar instituciones realmente criminológicas y no propiamente penales a efecto de generar mayor ámbito de punición. Se quiere más prevención general negativa, se quiere más retribución, más represión. Vayamos a ver si esto en los hechos ha significado que se reduzca la criminalidad en nuestro país. Parece que esto no es así. Muchas gracias entonces, de Cefocap. Nos estamos viendo pronto, seguro. Bueno, no voy a decir mañana, nada del día de mañana, cada uno reflexione, tome la decisión más razonable posible de por medio está nuestro futuro y presente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimados Gracias a todos participantes. ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos entonces seguramente pronto. Quería saber la tipicidad, no te preocupes, Cristian, vamos a hablar de eso en una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.